programa de Pateando el Tablero, la propuesta audiovisual de La Izquierda Diario. Un programa que lo hacemos entre las elecciones generales del 25 de octubre y las elecciones del 22 de noviembre, con lo cual vamos a estar hablando de un balance acerca de lo que pasó el 25 y también perspectivas y opiniones acerca de lo que puede venir. Estamos con 3 invitados. Hoy estamos con Diego Genud. Bueno, Diego ya estuvo acá en este programa. Él es periodista, colabora en varias publicaciones nacionales, es columnista del programa Plan M de Canal 26 y autor del libro Massa, la biografía no autorizada. Gracias por haber venido nuevamente. También invitado por segunda vez Martín Rodríguez, ensayista y periodista. Es columnista del programa Gente de a Pie, que conduce Mario Weinfeld en la Radio Nacional, y el autor del libro titulado Orden y Progresismo, los años kirchneristas. Y bueno, Fernando Rosso, director de La Izquierda Diario y bueno, también parte del staff periodístico del diario, del comité editorial de ideas de la revista Ideas de Izquierda y bueno, colaborador también de varias publicaciones. Bueno, he pensado varios libros, pero no, todavía no me hice, están todos no me hice en prensa, tiempo. están todos en prensa. No, esta mesa se repite. Nosotros en mayo de este año habíamos tenido un programa con estos invitados y nos parecía interesante repetir la mesa a partir de los resultados de octubre. La primera pregunta, obviamente, imagino que para los que están acá presentes, como para nosotros, el resultado general de las elecciones a nivel nacional fue sorpresivo. Está la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué expresaron esos resultados para ustedes? Y después también, si quieren, ¿qué escenario deja ese resultado hacia el 22N? No sé quién quiere arrancar. Diego. Sobre la elección del 25 de octubre, lo primero en cuanto a la sorpresa, ¿no? Esto de que nos sorprendimos todos. A mí me sorprendió más la escasa diferencia entre Scioli y Macri que lo de la provincia de Buenos Aires. Si bien son dos resultados muy ligados, porque bueno, la provincia, ¿no?, siempre tuvo una importancia clave, pero lo de Vidal sobre Aníbal Fernández era algo que uno, pienso yo, podía intuir, por lo menos si no estaba dentro de la esfera de lo que es el oficialismo, ¿no? ¿Más por Vidal o por Aníbal Fernández? Sobre todo por Aníbal Fernández, ¿no? A mí me parecía muy difícil que un bonaerense vaya a elegir a su gobernador y no note que está eligiendo o no a Aníbal Fernández. Digo, me parece una figura indisimulable a la hora de votar, más allá de la dificultad en el cuarto oscuro, de cortar. Me parecía que era una figura muy presente en la campaña electoral, muy representativa del kirchnerismo, un funcionario récord y aparte que, bueno, era el que todas las mañanas le daba los buenos días a los bonaerenses y a los argentinos durante toda esa campaña. Entonces me parecía que esto que a veces se pierde en la polarización y en la discusión gobierno-oposición, que la oposición lo repitió mucho, de Aníbal Fernández es el mejor candidato para enfrentar, el oficialismo me parece que lo minimizó y era un dato real, ¿no?, de que efectivamente era el candidato que podía perder. Lo que me sorprendió más fue esta escasa diferencia entre Scioli y Macri, porque quizás yo pensaba, como muchos, que Scioli había recuperado más votos de ese peronismo no kirchnerista, que se quedó con Massa, ¿no?, de alguna manera. Me parece eso como primera impresión. Realmente yo creí que Scioli podía perder en la provincia de Buenos Aires el oficialismo y sin embargo podía tener 5 puntos o 6 de diferencia. Quizá las matemáticas no dan, pero me parecía que Scioli había recuperado ya con los intendentes que volvieron del Frente Renovador y con algunas figuras, incluso algunos economistas como Peirano, que eso quizá representaba el regreso de un voto que se había enojado con el oficialismo en el 2013, pero que había entendido que la mejor forma de esa continuidad con cambios, o que la avenida del medio ya pasaba para esos sectores del peronismo otra vez por Scioli. Bueno, eso evidentemente no sucedió y quizá eso explique en parte que se dio la polarización finalmente, pero con Massa sumando votos, ¿no?, que era un escenario que no esperaba nadie. Martín, vos hiciste una definición en una columna hace unos días que era que Scioli confió que su presencia garantizaba votos, pero tuvo como sola fórmula hacer un playback gastado del kirchnerismo.
playback gastado del kirchnerismo. Esa definición, ¿a qué te referís? Bueno, me parece que hubo una especie de casi de excesiva racionalidad en el diseño electoral de este año, que era suponer que Scioli efectivamente, como dijo Diego, recuperaba votos que se le habían ido al Frente para la Victoria, porque era el menos kirchnerista de los candidatos posibles, con cierta independencia, digamos, en su despliegue como figura política del kirchnerismo más duro, y que él iba a tener la capacidad de absorber eso. Ese es el motivo de esa decisión. Después creo que no lo tuvo, creo que lo que hizo fue repetir, yo decía, el playback gastado, en el sentido de que repitió el discurso kirchnerista, y que además fue adornado por una especie de lista sábana ideológica, ¿no? Porque le pusieron a Zanini al lado y le pusieron en la provincia de Buenos Aires, como también decía Diego, a Aníbal Fernández yo diría Aníbal Fernández y Sabatella, no solo porque no hay que perder de vista también que eso era una fórmula que intentaba, porque en las PASO habían disputado fórmulas, y en Capital Federal a Axel Kicillof. O sea, eran como una suerte de lista sábana ideológica colgada de los votos de Scioli, y Scioli, que debía de algún modo darle al Frente para la Victoria un plus, no un plus de votos, pero bueno, sino un plus ideológico, una ampliación de nuevo del horizonte de representación del Frente para la Victoria, optó por hacer un discurso kirchnerista, ¿no? Donde menos verosímil suena. Entonces, los kirchneristas no hicieron nada, esperaron que la sola popularidad de Scioli o que se garantice con votos, y Scioli tampoco tuvo capacidad discursiva ni en la campaña para ir a buscar lo otro, que se había ido con Massa. Alguno dice, en el 2011 hubo un 54%. En el 2013 se perdió ese 54%. ¿Y cuál fue la lectura política del gobierno? Hubo dos. La primera, una lectura más en voz baja de reconocer esa derrota. La segunda es no verlo como una derrota, sino como una victoria que consolida la primera minoría después de 10 años de gobierno. ¿Quién tiene una primera minoría después de 10 años de gobierno? Eso podría ser correcto. Ahora, no existe un populismo de primera minoría. Es decir, los procesos políticos en los que se miran en espejo, los kirchneristas más estilistas, Venezuela, Ecuador, Bolivia, son procesos de mayorías. Son procesos de mayorías. Si vos haces un gobierno de primera minoría, bueno, hacés de socialdemócrata o republicano, pero no te puedes hacer populista de esa envergadura. Y todas las decisiones políticas, me parece, al interior del Frente para la Victoria, no ayudaron a recuperar, porque no reconocieron esa pérdida. No llegaron a recuperar los votos o márgenes de mayor popularidad, porque no reconocieron esa pérdida. La lectura política de lo que se había perdido, que implicaba, creo yo, un Frente para la Victoria que hasta 2011 llegó con una coalición mucho más grande, más amplia, probablemente más contradictoria que lo que a lo mejor Cristina soporta, pero con una capacidad de representación mayor. Yo creo que han achicado el peronismo a esa primera minoría en la que se sintieron de algún modo gustosos, y la clave para sostener una victoria de primera minoría era en todo caso la fragmentación del voto opositor, ¿no? Es decir, ahora, este segundo gobierno tuvo las plazas de 2012, sectores medios, capas medias, medias altas, afuera. El sindicalismo movilizado, como no lo había tenido el kirchnerismo hasta ahora, con Moyano, ¿no? Con un sector de lo que había sido parte de la coalición, más las protestas de la Panamericana. Es decir, hubo una agenda de otros adentro del gobierno. Bueno, eso finalmente llegó a la representación. Sí, yo no quiero ser demasiado didáctico, pero digo, hace pocos días se cumplieron 3 años del 8N. Miles de personas en la calle. Yo no fui a mirar, como casi haciendo un ejercicio de antropología. No me identifico con esas consignas, pero ahí había algo, había una masa en disponibilidad. Bueno, al otro año, 2013, son las elecciones. Y el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires y el PRO en la capital federal comienzan a desbordar. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que el kirchnerismo pierde la nación, la provincia y la ciudad. Si se consolida como la gran macrocefalia argentina, como decía Martínez Estrada. Bueno, no hubo lectura política a la altura de esta situación de pérdida que se fue dando escalonadamente. Entonces, se ataron a Scioli, una figura sola, que hubo siempre un bullying político, aparte de kirchnerismo fenomenal. Le incorporaron, lo adornaron con estos, digamos, con las garantías que daba una persona como Zanini, como Kicillof o como Aníbal Fernández, garantías ideológicas supuestamente al kirchnerismo, para seguir teniendo también espacio de administración,
Bueno, eso que es excesivamente racional, que decía, perfecto, yo sumo esto más esto, no funciona. La sociedad medio que vota lo que quiere, o la gente vota lo que se le canta. Entonces eso me parece que es más o menos mi síntesis de lo que pasó el 25. Fer. Sí, a mí lo que dice Martín me sirve bastante porque, primero, digamos, yendo al 2013 y todo, sin la división del peronismo era difícil pensar todo esto, ¿no? Dos divisiones, digamos, una la del 2013, que lo que expresó Massa, que se llevó una parte del peronismo, que volvieron los funcionarios, pero no volvieron los votos, y otra la propia división del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. A mí, sí me sorprendió más lo de la provincia de Buenos Aires, no porque inclusive en las encuestas vos lo leías y estaba, si lo medían por separado, es decir, separados de Scioli y separados de Macri, estaban empatados y algunos decían que ganaba Vidal. Capaz que teníamos un obstáculo epistemológico de pensar que podía ganar Vidal en la provincia de Buenos Aires. Pero ahí esa división también afectó al aparato peronista, digamos. Inclusive después se tejieron ahí rumores de que la Iglesia había llamado a votar contra el narcotráfico o de que los intendentes o la militancia que responde a Domínguez y a Espinosa no hicieron mucho esfuerzo o llamaron al corte de boleta, porque el corte de boleta en la provincia de Buenos Aires fue verdaderamente sorprendente, digamos, porque tenía 100.000 votos de Scioli Vidal y 400.000 de diferencia entre lo que saca Scioli y lo que saca Aníbal Fernández. De ese punto de vista, lo que plantea Martín para mí es importante porque ya se había empezado a ver un malestar. En el 2012, 5 paros generales, la segunda administración de Cristina, digamos. Claro. Entonces, ahí había un malestar que la respuesta en general del gobierno era mucho eje, algunos tenían una demanda, otros tenían otra, pero mucho eje en el impuesto al salario. Y la respuesta fue, angurrientos no quieren ceder a los que menos tienen, digamos, ¿está bien? Por el impuesto al salario. Entonces, ahí me parece que hubo un malestar que se pensó que con el inflador del consumo del último año, que pusieron mucha plata, en parte lo que llevó a cierto vaciamiento de las reservas y todos los problemas económicos que hay ahora, o el déficit fiscal que va a haber a fin de año y todo lo demás, iba a recuperar, digamos, como se logró cierta estabilidad económica, bueno, volvemos nuevamente, no sé si al 54%, pero volvemos a ganar tranquilamente. Y después, para mí hay un malestar con, esto suena medio republicano, ¿no? Pero con las formas, sobre todo porque mucho discurso de barricada desde arriba con poco contenido. Se gritaba mucho y se decía poco, digamos, ya. En otros momentos que estuvo mal el kirchnerismo volvió y dijo, bueno, expropiación de las AFJP, y hizo un manotazo ahí, y tomó algo de recursos. Ante cada retroceso venía con alguna medida, si querés, bonapartista. ¿Está bien? La expropiación de las acciones de Repsol ya fue más débil, inclusive, porque duró un año, e inclusive en la propia estatización ya estaba en germen la privatización, que efectivamente sucedió. Bueno, cuando venía para acá, le comentaba antes, salió la Corte diciendo que, un fallo de la Corte que habla del fin de ciclo, que dice que tiene que darse a conocer las cláusulas secretas del acuerdo YPF-Chevron, que es lo que se reprivatizó después, y hay hubo un malestar con eso, del cual Aníbal Fernández era, como decía Diego, el que hablaba todos los días en ese tono todas las mañanas. A mí, hace poco fui a Radio Cooperativa y Hugo Pressman dijo una cosa que me pareció interesante, que dijo, me hizo acordar al 83, en donde el radicalismo decía somos la vida, el peronismo decía somos la rabia. Bueno, el peronismo dijo somos la morsa, digamos, que es como le pusieron a Aníbal Fernández, y la hicieron quedar a Vidal como Heidi, lo cual también hay que hacer un esfuerzo para eso, porque hay una nota de ayer de Andrés Fidanza en Anfibia que cuenta su historia un poco, en las épocas que Diego también lo relata en el libro, en la época que trabajaba con Rodríguez Larreta y bajo el amparo del orteguismo, está bien, y dos cruzadas importantes, esto le va a caer bien a los kirchneristas, pero dos cruzadas importantes, una el aborto, esta vez una negativa total al aborto, en eso coincide con Cristina, y la otra un caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la propia Vidal, para darle para no pagarle a un subsidio a una persona en situación de calle, porque decía que si estaba viviendo en un albergue,
no estaba en situación de calle, un subsidio de 700 pesos. Llegó hasta la corte, Heidi, digamos, ¿no? Bueno, ahí está el ayornamiento del discurso del PRO, que yo decía en algún momento, hizo el discurso más socialdemócrata que pueda hacer alguien que se llame Macri, pero en esta disputa jugó también su rol para ocupar un poco esa avenida del medio que dijo Massa al principio y que la fueron ocupando todos, la pelea lo que llaman la pelea por el centro y todo eso, ¿no? Bueno, como primeros elementos. Se decía antes de las generales que lo que en las PASO había sacado Massa iba a ser de alguna u otra manera, muy esquemáticamente hablando, como dividido de última entre el sciolismo y el macrismo. No fue así. O sea, 37% Scioli, 34% Macri. Massa había sacado, creo que es 19 en la sumatoria y terminó sacando casi 22. ¿Qué es el masismo? O sea, es porque justamente en esta tercera posición, haciendo un raconto general, y también va otra pregunta, si hay en general, ustedes ven un giro a la derecha en ese sentido, un giro a la derecha social, ¿no? Político, ideológico, porque en definitiva Massa, que expresó lo más de derecha, si se quiere, con esto de sacar el ejército a las calles incluso hasta las villas miserias, llevar el ejército y demás, no era una expresión cualquiera. Bueno, vos, Diego, hiciste el libro sobre Massa. O sea, ¿qué es el masismo y qué expresó este 20 y pico % en la... Creo igual que experto en masismo. Experto en masismo. Sí, creo igual que la respuesta la vamos a tener, que es el masismo después del 22 de noviembre, en el sentido de a dónde van esos votos, justamente lo que se está discutiendo y todo el mundo trata de preguntarse, esos 5 millones de votos de Massa, bueno, cuáles son las motivaciones de esos millones de personas. Me parece que lo más destacado de Massa en este tiempo fue, por un lado, eso, que había quedado cómodamente ya ubicado en un tercer puesto, pero adentro de la pelea, no abajo del ring por completo, sino ya revalidando en su peor momento, después de esos 6 meses tremendos de fuga y de mucho desprestigio, de mucho bullying justamente sobre su figura. Massa demostró que por un lado tiene una decisión política y nadie lo va a bajar de sus pretensiones, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, tiene una voluntad política. Por otro lado, me parece que es un movimiento certero cuando se alió con De la Sota, ¿no? Que era una figura que por un lado representa ese peronismo, si bien es una figura vieja de la renovación peronista, pero era una figura que tiene un peso territorial en Córdoba, y después, bueno, esta idea de Labaña. Figuras que por ahí son viejas, porque Labaña es la que lo ayudó a Kirchner a llegar al 22% junto con Scioli, pero que todavía significan algo, me parece, para una parte importante de la sociedad, en el sentido de que no es Prat Gay, no es Melconian, no es el riesgo de tirar todo por la borda. Me parece que Massa es las dos cosas, por eso esta idea medio provocadora que conversábamos en la charla anterior de menemismo político y kirchnerismo económico. Nuevamente Massa tiene eso. De hecho, Scioli ahora, de cara al balotaje, compra todo el paquete Massa. No es que compra lo que es más digerible, llamémosle para el kirchnerismo o para el progresismo, que ahora dice zafemos de Macri, votemos a Scioli como sea. Scioli compra todo el paquete de Massa. Ahora, compra las acciones del masismo, intenta comprarlas. No manda el ejército a la villa directamente, pero lo manda a todas las fronteras, por ejemplo. Compra las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico y también compra el 82% móvil, aunque limitado, aunque maniatado, pero es el 82% móvil que propuso Massa. Es la actualización del impuesto a las ganancias. Toda la agenda social que el masismo la tiene, digamos, bueno, Scioli la compra y la profundiza. Cristina le decía eso que no, eso no es posible, eso es, bueno, en palabras de Bocio es querer desfinanciar el Estado, ¿no? Ahora Scioli dice, bueno, vamos a hacer el 82% móvil, aunque sea algo para la mínima, pero no importa, es una consigna del masismo. Y la otra consigna, antipática para el votante progresista que ahora dice, me abrazo a Scioli para que el kirchnerismo no termine de morir, esta consigna de las Fuerzas Armadas tienen que luchar contra el narcotráfico, también la compra Scioli. Es decir, compra todo ese paquete y me parece que, bueno, evidentemente hay ahí una apuesta de Massa de ser una resultante entre el menemismo y el kirchnerismo, como épocas, ¿no? Es decir, ser una resultante que exprese esto, frente al cambio que proponía Macri, que es un cambio, como dice el oficialismo e incluso el masismo, vacío, digamos, un cambio total, como puede parecer.
de forma, de fondo, de todo, en economía, en política, de interlocutores, que es lo que expresa el macrismo. El sciolismo expresa la continuidad, digamos, también bastante vacía, ¿no? Bueno, Massa tuvo una apuesta en ese sentido más riesgosa, muchos dicen poco sólida, pero finalmente más audaz que la de los otros dos candidatos, y estuvo en un lugar más cómodo, menos de desbarrancarse, ¿no?, de la contienda, sino de una firmeza mayor. Pudo proponer una agenda que, bueno, evidentemente no era algo inviable si no hubiera sacado 5 millones de votos, y si no, no estarían todos peleándose hoy por ese capital político. Entonces me parece que cuando se analizaba Scioli, Macri y Massa, y se entendía que Massa era un contendiente menor de los otros dos, quizá no se estaba mirando tanto a los candidatos, porque para mí no desentona Massa con Scioli y con Macri, sino que incluso puede ser el más audaz. La diferencia entre Scioli, Macri y Massa son los soportes que tienen, las estructuras que lo soportan, digamos. Me parece a mí el peronismo en el caso de Scioli y bueno, el macrismo, esta nueva intervención política, bueno, que algunos dicen post-2001era, que interpreta por derecha algunas demandas del 2001. Bueno, efectivamente Macri tiene como capital que lo distancia o que lo diferencia de Massa esa expresión de incorporar a gente que viene del sector privado, que no hacía política, que era exitosa en el sector privado y ahora quiere ser intendente en Capitán Sarmiento, como una persona que entrevisté que había trabajado en Plus Petrol y ahora fue candidato a intendente en Capitán Sarmiento. Y, o el cocinero de Quilmes. O el cocinero de Quilmes o Diego Valenzuela. Digo, efectivamente, sectores exitosos en el sector privado que dicen: voy a poner mi granito de arena, no me vengo a enriquecer con la política. Esa es la diferencia de Macri con Massa, y Scioli la diferencia que tiene es el peronismo, digamos, que mayoritariamente sigue jugando detrás de ese proyecto. Pero en lo personal, como candidato, si uno los ve descolocados, cualquiera podría jugar casi, se podrían mover los casilleros y podríamos poner a Massa en el lugar de Macri en la estructura del PRO o viceversa, Scioli por afuera. Lo que tiene que ver, me parece que hace la diferencia son esas estructuras. ¿Vendiste más libros? Desde que algunos de gente inconsciente. No, yo comparto en líneas generales lo que dice Diego. También creo que esa indiferenciación entre los candidatos, a medida que avanzó la campaña, se fue también atenuando un poco, ¿no? Y se vieron diferencias sobre lo que representan, y también diferencias, no sé, llamémosle de personalidad y de temperamento político. A mí me parece que Massa dejó de caer cuando en algún punto dio por perdida su victoria y se reconstruyó sobre un discurso de cosas. O sea, yo vi una campaña donde Scioli, a su modo, recuperando, como ya dijimos, un poco de cierto ideario kirchnerista genérico, y Macri con el discurso del cambio, y que además era un cambio cultural, ¿no? Ya meter la palabra cultural es como una cosa muy frondosa y tanto inespecífico. Quisieron ser discursos, digamos, más amplios, más atrapatodos en algún sentido. Massa hizo otra cosa. Massa me parece que ubicó su voto en un sector, lo hizo más clasista de los tres, y que sería como un sector, como sería, dicho a lo norteamericano, como el white trash en algún sentido, ¿no? Y habría que ver también, pero sería como una especie de clase media baja, y de clase baja que no está del todo contenida por el Estado, porque no es tan pobre para hacerlo, ¿no? Porque no olvidemos que la ampliación de la cobertura y de la protección social creció muchísimo en estos años. Y en ese sentido es como, el otro día lo decía Felipe Real, que es un tuitero muy kirchnerista, bastante piola, que decía, bueno, es un poco el antivago, el antivagos, el antiplanes, el que no quiere, como el protestante, el que no quiere que nadie le regale nada y solo vivir del fruto de su esfuerzo. Y más ubicó ejes como el narcotráfico en los barrios humildes, la inflación como flagelo del consumo popular, los docentes que paran en las escuelas, porque cuando decís, ¿qué discurso? Uno podría decir, ¿qué discurso gorila? Ahora, ¿dónde impacta ese discurso gorila? ¿En los progres que mandan a la leiteia o impacta en los papás trabajadores que mandan a los chicos a la escuela pública porque no les queda otra? ¿Impacta en esos papás? Seguramente apostando a una suerte de populismo salvaje, como el que apostó Massa, que es tal vez enfrentar a los papás de las escuelas, sí, enfrentar a la comunidad educativa con los docentes de las escuelas, en un discurso antisindical. Por otro lado, antisindical en ese aspecto, pero toma la demanda
muy enfáticamente la demanda del mínimo no imponible, con lo cual para muchos trabajadores formalizados de la Argentina, que es un segmento importante, que son los glotones del modelo, es un discurso. Entonces, a mí me parece que lo que hizo Massa inteligentemente fue no solo decir la metáfora de la avenida del medio, sino representarla en un discurso de cosas, en un discurso palpable. Bueno, esto es como si hubiese tomado el peronismo, lo único que ahora es la realidad, ¿no? Que dicen que dijo Perón, yo nunca encontré la cita, pero dice, bueno, acá, acá, acá y acá. Estas son las cosas que yo represento. Entonces, de algún modo alambró esos 5 millones de votos, que podían ser más o menos, y le hizo difícil a Scioli, que tenía un discurso donde solo, en algún sentido, aunque su temperamento y la convicción del kirchnerismo es abarcativa, pero donde ya no daba cuenta del malestar profundo, y tal vez esos votos que no fueron a Macri, en la explicación de la clase, del corte de clase que tienen, también no llegan a Macri. Hay un antimacrismo, hay una sensación de que Macri es un poco el país atendido por sus dueños y que te sentís un poco ajeno si sos, digamos, un trabajador del Gran Buenos Aires que no sabés si... por eso también fue inteligente, creo que la elección de María Eugenia Vidal, que en su perfil es un poco, es como una chica sensible, ¿no? Una chica de flores que va a ir a hacer la tarea a la provincia de Buenos Aires, una buena alumna de la política que va a ir a hacer una tarea en la provincia de Buenos Aires con la sensibilidad, digamos, que ya había mostrado en el Ministerio de Desarrollo Social. Así que yo creo que eso lo de Massa fue que subestimamos la inteligencia. Y una cosa general que creo que subestimamos todos es el deseo de cambio. Yo creo que eso lo subestimamos todos a nivel global. Creo que se creyó del lado del Frente para la Victoria y del lado del peronismo que con algunos artilugios y como reuniendo pedazos y sacándole a Massa los intendentes, ¿no? Los peores, agarrándole OTC pero devolviéndolo, poniéndolo de nuevo en el Frente para la Victoria, esos votos volvían. Y la verdad que la territorialización del voto es un tema para discutir. ¿Qué pasa con esa territorialización del voto? Si existe, es tan así. Es decir, no. O yo diría que en esta mesa sería el más oficialista y hago de peronista, digo. O también los beneficios sociales construidos en estos años no construyen una emancipación que también se expresa en cierta libertad del voto, en cierta ampliación de la demanda, en cierta movilidad de la demanda. Ya no quiero, o sea, ya me diste esto, lo garantizo como derecho, lo acepto como derecho, y voy por más. Fernando. Sí, un montón de cosas, ¿no? Pero para mí sostenerse tanto de Massa como de Macri también tuvo que ver con la política del gobierno. El gobierno al principio, para desinflar a Massa, lo puso a Macri en el centro de que es el enemigo, es a quien nosotros enfrentamos, es el pasado, etc. Y hizo lo mismo, la pequeña política, ¿no? E hizo lo mismo a lo último cuando Macri se le empezó a ir para arriba, con Massa, sí. Atacándolo más, etc. Entonces, ahí hubo maniobras también, como una forma de intentar mantener esa cuestión de tener divididos los votos de la oposición, porque ya llegaba un momento que no se aspiraba al 45%, sino al 40%, entonces tratar de mantener por abajo del 30%, tanto a Massa como... se apostó a que Massa le saca algunos votos a Macri. Ahora, desde el punto de vista ideológico, digamos, yo agarré un artículo de Nathanson, que creo que es la editorial del último Diplo, que plantea, va un poco más profundamente, digamos, de qué pasó, si se giró a la derecha o no, qué es el macrismo, ¿no? Entonces ahí tomamos alguna definición que no la plantea así, pero que no hubo solamente un progresismo post-neoliberal, sino una derecha post-neoliberal, que tomó nota un poco de lo que sucede en la sociedad, de lo que sucede en la relación de fuerzas, etc. Entonces, medio se caprilizó también bastante, digamos, Macri, para lo que decía al principio, que ayornó su discurso. Después, ahora, la pregunta es, ¿cómo se pasó de la no represión a la protesta, porque no se puede reprimir la protesta, a los piquetes que terminan donde termina tu derecho, empieza el derecho del otro, es el lugar común que se dice, o lo que dijo ayer Scioli, o lo que dijo Aníbal Fernández apoyándolo para seguir aportando a la confusión general, hoy a la mañana? ¿Cómo se pasó de eso a sacar el ejército a la calle? Entonces ahí, en el medio de eso, por ejemplo, tenés una transición que fue la aceptación de las leyes Bloomberg. O sea, yo opino que hay una responsabilidad también del kirchnerismo, del gobierno, de ir derechizando su discurso y dividiendo a los trabajadores en actividad de los trabajadores pobres.
que no dejan de ser trabajadores, está bien, en su condición, digamos, tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. En este caso, si reciben un plan del Estado, trabajan de precario y reciben un plan del Estado. ¿Por qué? Porque decía, hay que hacer un reparto entre pobres o entre las clases subalternas, digamos, te tengo que sacar a vos para darle a él. Entonces, cuando se empieza a achicar, empieza a haber inflación y todo lo demás, te dice, no me saques a mí. ¿Está bien? Ahora, no se sacaban las ganancias empresarias, o la ganancia de los bancos, o la ganancia de la oligarquía terrateniente, sino decía había que sacar de entre los propios trabajadores. Ahí se generó una grieta, digamos, que trae como subproducto este rechazo, o esta cultura del rechazo al que vive de los planes, etcétera, etcétera, o al vago, que también se genera. Es decir, la batalla cultural, yo tomé una definición de Martín, la lucha de clases medias, etcétera, también quedó para minorías intensas de discusión en las facultades o en 678, pero en general, en gran parte porque no se cambiaron las condiciones, muchas condiciones estructurales. Entonces, a mí me parece que el macrismo fue construyendo el gobierno su propio sepulturero, para decirlo en términos de Marx, parafraseando a Marx, pero por derecha, digamos. Ahora, ojo, yo leí un artículo de Katz que me parece que dice una cosa importante: la derechización de la dirigencia no quiere decir la derechización de la sociedad. Yo estuve de visita con familiares que viven en el sur del conurbano y me decían, bueno, traté de convencerlos de algunas cosas, sobre todo al que estaba más convencido de votar a Macri. Me dice, bueno, pero es empresario, guita no necesita, así que no va a venir a la política a hacer guita. Y yo, bueno, traté de decirle lo que me parecía. Dice, aparte, esto ya saben, en 2 meses te convertimos en De la Rúa, tenés el helicóptero y tómatela. O sea, que ahí se cruza una cosa de confiar en un empresario, pero que hay algo que vive, digamos, de una experiencia histórica que va al 2001 y todo lo demás, por lo menos vive que es una posibilidad pelear, ¿no? Yo te diría 2 cosas. La primera, yo creo que hay algo del discurso, el discurso contra los planes, que además casi que técnicamente está mal, porque la asignación universal no es plan, los planes que hay son menos, o sea, está el plan bonaerense, o está la Argentina Trabaja, que tiene implementación nacional, pero que es un universo mucho más acotado. O sea, pero yo diría, ese discurso aparece cuando también se empieza a motorizar un clima social de ajuste, una cosa. Y segundo, y eso tal vez le cabe un poco al kirchnerismo, diría, creo que hay más tolerancia a la protesta de la exclusión que a la protesta de la explotación. Es decir, hay más tolerancia a un corte, a una situación de excluidos, que fue, el gobierno dijo no voy a reprimir, y entendía objetivamente que el crecimiento de la economía absorbía las bases de las organizaciones de desocupados. Y creo que cuando aparece, cuando muta, digamos, el piquete periférico en Panamericana, que ya empieza a ser conflicto sindical, creo que ahí aparece, si vos querés, ya una preocupación burguesa. No sé, ahí vos lo planteabas también, creo, en el libro, ¿no? O sea, como hay una intención del kirchnerismo de los 12 años de reconstruir un orden, ¿no? Y ese orden, bueno, acota posibilidades de expresión por fuera de lo que es el programa del Frente para la Victoria, digamos. Siempre estuvo planteado, me parece. Y bueno, obviamente los cortes de calles a partir de 2004-2005 ya no se justifican. En el caso de Bloomberg me parece que fue más una concesión que hizo el kirchnerismo y una trampa de la que después no se pudo salir, me parece, ¿no? O sea, como evidentemente una situación nueva, también masiva, donde, bueno, después el kirchnerismo trató 10 años después de cambiar esas leyes, algunas todavía están vigentes, pero bueno, me parece que está ese planteo, ¿no? de limitar, ¿no? Porque ya hay otra situación, ya se salió, ¿no? Lo que decía Kirchner, salimos del infierno, estamos en el purgatorio. Bueno, ahora se define otros marcos para la protesta social, para los reclamos. Y bueno, eso fue acotando cada vez más y también deriva como en la trampa del kirchnerismo que es Scioli, ¿no? O sea, Scioli es el resultado del fracaso del kirchnerismo y de la trampa en la que el kirchnerismo nos metió a todos, de alguna manera, pero quedó atrapado también, ¿no? en esa propia trampa, que es esto de, bueno, no se puede ir más allá de determinada agenda, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que todo el que pidiera algo, por derecha, por izquierda o a través de consignas que tienen que ver con lo social, bueno, desbordaba el planteo del kirchnerismo. Scioli quedó atrapado ahí, ¿no? En no poder ir más allá y solamente poder reivindicar lo hecho. Y de alguna manera los cambios que se piden,
no necesariamente tienen que ver, aunque haya sectores, llamémosle de una clase media gorila, antiperonista, antipopular, me parece que esa lectura sería la más fácil y la más amable para el kirchnerismo, creer que solamente se organizó una derecha que encontró por fin en Macri una expresión posible, ¿no? Está dejando afuera toda una serie de reclamos que son lo de ese 54%. Por lo menos hay un 20% que acompañó al kirchnerismo hace 4 años y que ahora, busca otros canales para satisfacer sus demandas. Los invito a un próximo bloque donde, porque se están tirando algunas cosas, ajuste, lo de la tolerancia cero a los piquetes, lo de las Fuerzas Armadas. Charlemos de qué será el kirchnerismo o qué creen ustedes que puede llegar a pasar con el kirchnerismo en una próxima etapa. Enseguida, en el próximo bloque lo vamos a charlar.